reading from the letter of St. James. Beloved, is anyone among you suffering? Queridos hermanos, ¿sufre alguno de ustedes? Is anyone Rece. in good spirits? ¿Está alegre He should alguno? sing a song of praise. Canten cánticos. Is anyone among ¿Está enfermo alguno de ustedes? He should summon the presbytery Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él and anoint him después de ungido con in the óleo, name of the Lord. en el nombre del Señor. The prayer of faith Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará. Y si ha cometido pecado, committed any lo sin, perdonará. he will be forgiven. Así pues, confiesen los pecados unos a otros Confess your sins y recen unos por otros and para pray que se for one curen. another, that you may be healed. Muchos pueden hacer la oración del Fervent justo. prayer of a righteous Elías, person. que era un hombre de la misma condición que nosotros, Elijah, oró fervorosamente para que no lloviera. yet he prayed earnestly Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. for 3 years and 6 months. It did not rain. Luego volvió a orar Then Elijah y el prayed, cielo derramó lluvia and the sky gave y la rain. tierra produjo sus The earth frutos. produced its fruit. My brothers and sisters, Hermanos míos, if anyone among you si alguno de ustedes se desvía de la verdad and someone bring him y to otro lo encamina, he should know sepan que uno que convierte al pecador de su the extravío error of his way se salvará de la will save muerte his soul from y death, sepultará un cover sinfín de a pecados. multitude of sins. Verbum Domini. Let my prayer come like incense. Suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor. Suba mi oración como un incienso O en tu Lord, presencia, to Señor. you I call. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Voice, Escucha mi voz cuando te llamo. let my prayer, Suba mi oración como un incienso en tu the presencia. lifting up of my hand, El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu O nombre. Lord, set a watch before my mouth. Coloca, Señor, un buena guardia en mi boca, Toward you, O un God, centinela a la puerta de mis labios. Señor, in you I mis ojos están vueltos a ti. strip me not. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Suba mi oración como un incienso en tu presencia, Señor. Blessed are you, Father. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. People were bringing children to En Jesus, aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, but the disciples, pero los discípulos les regañaban. when Jesus saw this, Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: and said to them, Dejad que los niños se acerquen a mí, "Come to no me, se lo do not impidan. prevent them. De los que son como ellos The kingdom of es el God reino de Dios. such as these. Amen, I say to you, Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño like a child, no entrará en él. will not enter it. Y los abrazaba Then y he los took the bendecía, children and blessed them, placing his hands on them. imponiéndoles las manos.
Verbum Domini. If you may just be joining us today, Si acaban de sintonizar, el día de hoy estamos ofreciendo una misa, una de las misas por diferentes necesidades y ocasiones que la iglesia tiene. in time of war, Ofrecemos esta misa en tiempo de guerra, la razón por el color púrpura, especially of our brothers and sisters. pensando en especial en nuestros hermanos que sufren en Ucrania. And perhaps you saw on Thursday, Y quizás hayan visto el día jueves en las noticias vespertinas de EWTN, Christy Sable estaba hablando con nuestro director de EWTN en Ucrania, el padre Alexander Zelinsky. and on Thursday, and he's in, Y el día jueves en Kiev, he was still there Thursday. él He said, "We're aún seguía ahí el día jueves y decía, continuamos transmitiendo la misa y las devociones y nuestras oraciones porque el pueblo lo necesita. that point, Así que hasta ese momento todavía continuaban. probably know that Como probablemente sepan, esa ciudad, la capital, está ahora asediada. we heard in today's Así first que reading escuchamos en la primera lectura de hoy de Santiago que la oración de un hombre justo es poderosa. Y a menudo digo que una de las razones por las que Dios inició esta red global que llega a 145 países ahora es para que como una comunidad global podamos rezar juntos. Y por seguro hay muchas voces elevadas en oración el día de hoy por Ucrania, el pueblo que está sufriendo ahí, para un pronto fin a la violencia que está sucediendo ahí, para que sean escuchados. Y volvemos la mirada a la Virgen también en especial. Nuestro obispo, el obispo Raika, dijo que está invocando a San Josafat, santo patrón de Ucrania, para la protección del pueblo. Hay un par de historias con las que deseaba comenzar esta mañana. La primera tiene que ver con un hombre que quizás pronto sea canonizado, el beato Tito Bransma. Este noviembre pasado, el Papa Francisco aprobó un milagro que llevará a su canonización. Y el milagro fue un sacerdote carmelita en la Florida, quien tenía cáncer melanoma estadio número 4, y tiene una gran devoción a Tito Bransma, un señor pequeñito de 1,5 metros de altura, pero Tito Bransma murió durante durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Dachau, y el padre Michael Driscoll, sacerdote carmelita en la Florida, estaba rezando en especial cuando descubrió que tenía este cáncer avanzado, pidiendo la intercesión de Tito Bransma. Tenía un pedacito de su ropaje, una reliquia en 2.º grado con la que solía rezar, y fue completamente curado del cáncer. Así que el Vaticano le presentó esto al Papa Francisco este noviembre pasado y aprobó este milagro hacia la canonización de Tito Bransma. Pero creo que la historia es relevante para nosotros en el tiempo en que vivimos. Tito Bransma fue un sacerdote carmelita holandés y también era el director espiritual de los periódicos católicos en Holanda. Y cuando los nazis empezaron a surgir al poder, insistían que su propaganda fuera incluida en estos periódicos católicos y Tito no lo aceptó, se rehusó a ponerlo en los periódicos católicos. Así que finalmente fue tomado prisionero y terminó en Dachau, donde muchos de los clérigos eran enviados. Sufrió muchas brutalidades ahí. Y no obstante, aquellos que sobrevivieron hablan de las virtudes que él manifestó ahí, en ese infierno del campo de prisión. Incluso después de ser golpeado, tenía fe en el Señor. Y
como un coronel protestante que presenció las virtudes de Tito, dijo que su sonrisa traía calidez a las almas congeladas ahí. Pero creo que la historia más conmovedora de Tito fue hacia el final de su vida. Su salud se había deteriorado a causa de las duras condiciones en las que vivía y las golpizas que sufrió. Y lo último que quería hacer es ser enviado al hospital, pero en aquel punto era necesario porque a menudo habían experimentos que se realizaban ahí. Ahí es donde uno recibía la inyección letal que terminaba con la vida de uno. Así que ahí se encontraba él, estaba ofreciendo ministerio a los demás que estaban en el hospital ahí, oyendo confesiones, haciendo lo posible para aligerar sus cargas. Y la enfermera que más adelante le daría su inyección letal no era creyente. De hecho, ella ridiculizaba la fe. Pero Tito dijo, le preguntó, ¿cómo así llegaste aquí? Ella le contó pues cómo fue que ella había llegado ahí. Y él la tomó de la mano y le dijo, eres una buena chica y estoy orando mucho por ti. Y le dio su rosario hecho a mano. Le dijo, rézalo. Ella le dijo, yo no rezo. Él le dijo, bueno, por lo menos di la segunda mitad del Ave María, ruega por nosotros los pecadores. Así que ella lo aceptó. Ella le daría su inyección letal el 26 de julio de 1942, pero fue en los años 1950 que ella se apareció en un monasterio carmelita en Alemania, pidiendo perdón. Ella nunca olvidó el rostro de Tito. Fue algo que siempre quedó con ella. Y ella dijo que él nunca me miró ni con la mínima pizca de odio o desdén. Ella había conocido muchos sacerdotes, pero Tito le causó gran impresión, porque incluso en medio de ese infierno que era esa prisión, él reconoció la dignidad humana, incluso en aquella quien le daría su inyección letal. Él reconoció la dignidad humana de esa enfermera. Eres una buena chica. Estoy orando mucho por ti. Ese era su deseo, la salvación de ella, su retorno hacia el Señor. Así que ustedes ven, incluso en medio de estas condiciones tan difíciles, veremos este tipo de personas surgir. Hay otra historia que yo cuento en época navideña, quizás la habrán escuchado, durante la Primera Guerra Mundial. Las hostilidades llevaban 5 meses y había la esperanza de que iba a acabar para Navidad, pero no fue así. Así que aquella primera Navidad en 1914 había lo que se llama sorprendentemente la tregua navideña. La guerra era una guerra de trincheras y los soldados de ambos lados no se atrevían a entrar a la tierra de nadie. Era el terreno en medio de ambos lados, donde la muerte era segura. Pero para Navidad acordaron hacer una tregua, dejaron de pelear, celebraron juntos, incluso jugaron un partido de fútbol. Lo sabemos porque hay fotos de todo esto. Reconocieron la humanidad mutuamente de uno del otro lado. El Papa Francisco habla en contra de la locura de la guerra. Es importante que nosotros como comunidad global que oremos para que pronto haya fin a esto, para que llegue a su fin. La oración del hombre justo es poderosa, efectivamente. Hemos de unirnos todos en oración durante esta misa, orando para un pronto fin a estas hostilidades, orando nuestro rosario televisado después de esta misa. Es algo poderoso ante el Señor. No deja de dar fruto. En el Evangelio de hoy vemos un hermoso evento en la vida del Señor. ¿Saben? Hay una sola vez en los Evangelios cuando se cuenta que Jesús se disgustara, que se indignara. Y esto fue en el Evangelio de hoy. Los discípulos estaban reprochando a las personas que traían a sus niños para que toquen al Señor.
Jesus saw this and he became Jesús vio esto y se indignó and he said to them, y les dijo, let the children come. dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo He impidan. had been talking about the kingdom. Él había estado hablando acerca del reino hasta ese momento en el Evangelio según San Marcos. El reino es como un sembrador que siembra su semilla. Alguna cae sobre terreno seco o terreno espinoso, pero otras semillas caen en terreno fértil. O nuevamente es como el hombre que siembra la semilla y surge, brota y no sabe cómo, pero crece por cuenta propia. O como la semilla de mostaza que crece de manera que los pájaros puedan hacer su nido en sus ramas. Estaba hablando acerca del reino de Dios y él dice, el reino de Dios These little children. es de los que son como ellos, estos pequeños niños. Y el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así pues, los niños no tenían estatus social en esa cultura y aparentemente los apóstoles pensaban que eran una molestia. Estaban haciéndole perder el tiempo y el Señor se indignó. No, No, let them come to me. dejen que los niños se acerquen a mí. Recognized, of course, Él the dignity reconocía, por supuesto, la dignidad de cada persona, social del status. pequeño niño que no tenía estatus social, This is the pero child of my father. los reconocía como hijos de su padre. Son mis hijos. And so the parents wanted him to touch. Así que los padres querían que los tocara, que él tocara a estos niños, He que goes los beyond tocara that. meramente, pero él So what iba do más we allá de do? todo eso. ¿Qué escuchamos que él Embraced hizo? them, Él los abrazó, and he blessed them, los tomaba en brazos and he placed y his los hand bendecía, on them. imponiéndoles las manos. And so how are we to receive the ¿Cómo hemos pues de recibir el reino de Dios? like a little child? Como un niño. Saint Therese, there's a beautiful Santa Teresa, the one who pues especially ella es la que especial nos enseña, teaches us esta on doctora de la iglesia nos enseña cómo ser hijos de Dios, receive the kingdom. ser como niños para recibir el reino. Ella dice que las virtudes que tenemos, que es bueno que reconozcamos diferentes virtudes y Charitable fortalezas que tenemos, God has given to us. But he says, paciencia, los dones de caridad que el Señor nos ha dado. Pero ella nos dice, miren esas cosas como tesoros que Él ha puesto en las manos de ustedes como niños. Yo tengo la capacidad de hacer cierta cosa, fantástico, pero es siempre un tesoro que proviene del Señor y Él se los ha dado a ustedes para que lo utilicen cuando sea necesario, So you're able to para que sean capaces de ejercer la caridad, you're able para que puedan cumplir los deberes según su estado en la vida, para que puedan confiar en el Señor cuando sea difícil, chaos going on in the cuando haya caos en el mundo, siege. You're able to para uno sea capaz de interceder, uno sea capaz de rezar, uno sea capaz de confiar. put in your child. Ese es el tesoro que está poniendo en las manos de uno como niño para poder utilizarlo cuando sea necesario, pero es un tesoro que proviene de el Señor y que Él nos está dando. She also said, don't get Ella discouraged también dice, by your no se desanimen por sus children. They faltas. fall a lot. Los But niños because they're pequeños small, caen they mucho, don't pero hurt too bad. como son pequeños no se lastiman mucho. So we're always going to look to Así que siempre vamos a volver la mirada hacia Él. El reino es algo que nosotros recibimos del Señor. No es algo que merezcamos ni que ganemos, like little sino más bien children. como los niños pequeños. Si estamos listos para recibirlo, lo recibimos. We think too about today's first reading. También pensamos en la primera lectura del día de hoy. Tenemos dos de los sacramentos de sanación que se mencionan aquí. James speaks of them, of Y Santiago habla de ellos, de traer sanación. Piensen acerca de esto. Eso es lo que Dios quiere para las personas. Él quiere sanación, quiere paz, quiere que sean hermanos, quiere tomar en sus brazos a los niños. Todos somos sus hijos. Él quiere hacer eso. Si hay alguien enfermo entre ustedes, manden a buscar al sacerdote que lo unja con los óleos. Confiesen sus pecados unos a otros Those are our two healing sacraments. para que sean sanados. Esos son nuestros dos sacramentos de oración, la confesión y la unción de los enfermos. God is with us. Ustedes ven, Dios está con nosotros. Él siempre está dispuesto a darnos el remedio, The remedy for our sins. hacer el remedio para nuestros pecados, hacer nuestra fortaleza en medio de nuestra enfermedad,
hacer nuestra paz en momentos de conflicto. So, my dear brothers and sisters, Así pues, queridos hermanos, see ourselves as children. mirémonos a nosotros mismos como niños The kingdom that He para offers, recibir el reino que Él nos ofrece, loving one another, amándonos unos a otros, viendo la dignidad humana small uno del otro, or adults or old. por más pequeños que seamos, o adultos o ancianos, de cualquier nación que We're brothers and seamos, sisters. somos hermanos. We recognize each other's dignity like Titus Brandt. Hemos de reconocer nuestra dignidad como Titus Brandma. He could see Eres una buena chica, estoy orando mucho por ti. and she was Él podía ver el potencial de la enfermera y ella estuvo presente en su beatificación. her life was changed by that La recognition. vida de esta enfermera fue cambiada por el reconocimiento de su propia dignidad, incluso en medio del mal que estaba a punto de cometer. We trust in the Lord. Así que confiamos en el poder del Señor We trust like little y children. confiamos como niños pequeños, All that's too big for us. poniendo todo lo que es demasiado grande para nosotros en las manos del Señor y confiando en su misericordia.